Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Ayer se había quedado pendiente Hans Salazar. No, sí, alcanzaste a hacer las preguntas. Quedó pendiente mi respuesta a dos inquietudes. Sí, gracias, doctor. Hans Salazar, ZMG Noticias. Sí, quedó nada más pendiente porque ya fue lo último que pude alcanzar a comentar. Bueno, dos temas que pues ya entregamos los datos, pero en el tema que quedó fue el de los recuperados, los porcentajes, particularmente los que han sido entubados, y también la curva de Chiapas, si es que se tuviera, que la han solicitado mucho, bueno, para que se pueda ilustrar cómo ha estado ahí el estado, y el tema también de los recuperados en la clasificación, digamos, de hipertensión, de estas enfermedades que son las principales que han sido el COVID, pues, que está relacionado con el COVID, pero en su recuperación. En su recuperación, la gente pregunta mucho esta parte de cómo está el panorama en ese sentido de la recuperación del COVID. Gracias, doctor, le agradezco. ¿Cómo no? ¿Quieres comentar? Adelante, doctora Lomía. En el caso específico de los pacientes que han llegado a tener que intubarse, es decir, poder asistirse con un ventilador mecánico para poder mantener la respiración, realmente el ser intubado, de hecho, es un indicador de mal pronóstico, ¿no? Y precisamente tiene que ver con este mal pronóstico en el sentido de que solo entre un 30 o alrededor de un 30% de los pacientes que han sido intubados logran la extubación. Pueden pasar a un periodo en el cual puede seguir ya de ese grupo de 30 una recuperación en los siguientes días, o pueden volver nuevamente a caer en una insuficiencia respiratoria que requiera nuevamente ser intubado. Entonces, realmente es una proporción muy pequeña los pacientes que han sido intubados y que en su momento han alcanzado la recuperación como tal, ¿no? Es muy poca, y básicamente en esas proporciones, entre un 25 y un 30% solamente. Es decir, los demás, es decir, el otro grupo, que está entre un 60 y un 65, lamentablemente han terminado perdiendo la vida. Gracias, doctor. Olinka, por favor. Doctor, a propósito de la reunión que hubo hoy con los gobernadores, se acordó, ¿por qué no se le había dado a conocer a los gobernadores los indicadores que iban a utilizar? Quiero decir, en el comunicado de la CONAGO dice que ahora se les van a dar a conocer antes de la publicación. ¿Esto significa que no se les había dado a conocer? ¿O ellos no sabían que si solo tenían un indicador en rojo, iban a estar en rojo? Segunda pregunta, ¿es verdad que se dijo ahí que necesitaban mayores recursos económicos y que usted o alguien en el gobierno federal dijo que estábamos en el peor momento de la pandemia? Pregunto. A ver, les comento. Hoy, martes 2 de junio, tuvimos una más de las reuniones periódicas que tenemos con los gobernadores, los 30 gobernadores, la gobernadora de Sonora y nuestra queridísima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y tratamos temas varios, fundamentalmente COVID, que fue la razón por la que se convocó la reunión, pero hubieron otras ramificaciones de inquietudes de algunos gobernadores respecto a temas económicos, dado que nos acompañó nuestra también muy querida y respetada doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. Sobre el tema de COVID, una de las inquietudes principales fue el semáforo. Este semáforo se les presentó originalmente en la reunión de hace una semana, el martes 26 de mayo. Se les presentaron todos los indicadores, lo que presentamos aquí públicamente también, las dos tablas, la tabla de monitoreo, los indicadores, los umbrales, los colores y su interpretación, y segundo, la tabla de intervenciones apropiadas a cada nivel de riesgo. Uno de los criterios que aparentemente algunos de los gobernadores no habían tenido completa claridad al respecto, no los culpo, a veces ocurre eso, que uno atiende una reunión y no hay una parte que no quedó completamente explicada y es obligación de quien lo explica, pues con mucho gusto volverlo a explicar. Y así lo hicimos este martes. Y comentamos que como un criterio de máxima seguridad sanitaria,
cuando el semáforo tiene 4 indicadores y cuando alguno de esos indicadores está en el nivel máximo, el que sea, en este caso es el rojo, el de máximo riesgo, pero podría ser el naranja, podría ser el amarillo. Si uno de esos indicadores está en un nivel superior a los otros 3, se tomará como resultante del semáforo el de más alta calificación, por lo menos al arranque. Entonces, originalmente planteamos eso como un elemento de seguridad sanitaria en la medida en que estamos como país ensayando el proceso de cambio a la nueva normalidad. Aquí aprovecho para destacar algo que me parece ha quedado quizá no totalmente entendido en la población. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de los casos y las hospitalizaciones y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Se ve ya una tendencia sostenida a disminuir, como lo presentamos el lunes próximo pasado, pero todavía la velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica lo que también comentamos el lunes, que la cantidad de casos que se observan en este momento supera a lo que originalmente se proyectó en la fase de descenso. Recordarán que hablamos que el descenso suele ser más lento que la subida. Entonces el aumento de la epidemia es más rápido, pero luego hay un descenso más progresivo. Entonces se comentó esto y en la mayoría los gobernadores y las dos jefas, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora, estaban más en una postura que nos parece absolutamente importante de destacar, que es de gran cautela, gran cautela. Mis respetos por los 32 mandatarios estatales, hombres y mujeres, porque tienen un sentido de responsabilidad de la salud de su población y también tienen un gran sentido de responsabilidad del bienestar social de su población. Estos dos elementos que hemos hablado que son imprescindibles de nivelar, de balancear y de poner en la exacta proporción, cosa que no es fácil. Entonces, lo que resolvimos, y de manera muy elocuente nuestro respetado gobernador de Baja California Sur, el maestro Carlos Mendoza Davis, quien es el presidente de CONAGO, expresó en una serie de 4 tweets, es exactamente lo que ocurrió. Acordamos que los martes le mandaremos a cada uno de los gobernadores las calificaciones de su semáforo estatal. Es un solo semáforo nacional, no nos confundamos, es un solo semáforo, la metodología es una sola, pero obviamente la calificación para cada entidad federativa puede ser distinta, de acuerdo a cómo esté su epidemia. Entre el martes y el jueves tendremos un diálogo muy fluido y si alguno de los gobernantes estatales tuviera la inquietud de que su apreciación de la epidemia por distintas razones o sus grupos de asesoría técnica y científica que son muy competentes tuvieran una opinión diferente, que dialogáramos y encontráramos el punto de discrepancia, cuál es, por qué, y encontráramos la respuesta. De tal suerte que el jueves nosotros ya tendríamos el semáforo con la opinión de los 32 gobernantes estatales y el viernes lo presentaríamos públicamente. Y nuestro compromiso para no causar ruido, confusión en las poblaciones de los estados es no vamos a presentar sino hasta el viernes, una vez que pase el periodo de conversación. Por supuesto, si en un momento dado uno o una gobernantes estatales no tienen ninguna opinión y no la externa, pues se dará por resuelto el asunto y se presenta el viernes. Ok, si va a haber un solo semáforo federal, ¿por qué la CONAGO dice que la megalópolis va a tener su propio semáforo? ¿Qué va a pasar con las otras zonas? Por una excelente idea que
hace 2 semanas, en viernes, convocamos nosotros, Gobierno Federal, a los 7 o los 6 mandatarios estatales de la megalópolis y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y tuvimos una reunión parecida a esta, donde tratamos temas técnicos de COVID. Y la mayoría de quienes asistieron, que fueron todos, tenían una perspectiva de que la megalópolis, por ser una zona económica y social con una alta vinculación, movimiento de personas, movimiento de bienes, dependencias económicas, etcétera, valía la pena considerarla como una sola región para evitar que hubiera distintas calificaciones del semáforo por distintas temporalidades de la pandemia en un estado versus el otro, y que eso pudiera llevar a que un estado de menor transmisión o menor intensidad se viera afectado por los movimientos poblacionales desde un estado de mayor intensidad. Esta reflexión quedó sobre la mesa, no se resolvió hace 2 semanas, pero hoy el gobernador Omar Fayad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otros mandatarios y mandatarias de la región externaron que valía la pena recuperar esa idea. Entonces se quedaron, ellos estarán trabajando al respecto, si así lo definen, nos parece una excelente idea. Muchas gracias, Olinka. Usted, por favor. Muchas gracias, Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Subsecretario, en algunos países han incluido de manera oficial el uso de tocilizumab como un fármaco para tratar el COVID-19. Quisiera saber si en nuestro país se está incluyendo de manera oficial en el protocolo para tratar a pacientes con COVID, ya que varios médicos de hospitales privados lo están poniendo como tratamiento, solamente que el precio es de aproximadamente 9,000 pesos en las farmacias y se está vendiendo en el mercado negro hasta en 30,000 pesos. Vale. Gracias. La respuesta clara es no. Tenemos este fármaco, es un inmunomodulador, modifica la respuesta inflamatoria al bloquear uno de los mediadores químicos de la inflamación, la IL-6, y fue evaluado en ensayos clínicos donde participaron investigadoras e investigadores mexicanos. El doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, participó en coordinar uno de estos ensayos clínicos. No conozco los resultados, hasta donde tengo entendido no han sido todavía publicados, así como sí fueron los de remdesivir e hidroxicloroquina. Por lo tanto, no es un fármaco que en este momento sea recomendado ni tampoco autorizado en términos de la autorización sanitaria para el tratamiento de COVID en México. Tenemos una guía técnica sobre el uso potencial de fármacos cuya efectividad o eficacia más bien no ha sido todavía comprobada en condiciones que, de acuerdo a ciertas características de los pacientes, pudieran hacer deseable su uso por otras razones, pero no es un fármaco que esté en este momento recomendado, a pesar del potencial que de manera anecdótica pudiera verse. La investigación científica en su componente clínico es muy importante que no salte etapas, porque a veces la experiencia vivencial de un clínico, una clínica, otro, puede llevar a pensar que de manera referencial, por una experiencia directamente observada, se pueden sacar conclusiones generales, pero es conocido que esto no necesariamente lleva a un conocimiento útil que sea generalizable, y es recomendable no anticipar vísperas. Para eso existen los ensayos clínicos controlados. Muchas gracias, Sandra. Usted, por favor. Sí, buenas noches. Subsecretario, si pudiera comentarme, ahorita también presentaron una tabla donde Chiapas, por la cuestión de movilidad, puede presentar un incremento en contagios. Usted está comentando que seguimos todavía arriba, todavía no baja ahora sí que la curva. De presentarse contagios en las grandes construcciones que están iniciando en el sureste, como el Tren Maya, que se está llevando a cabo en Quintana Roo, en Chiapas, Tabasco, zonas que tienen muchos contagios, la recomendación sería parar esa obra durante el tiempo necesario. O sea, no sé si ha visualizado usted
que en determinado momento, esperemos que no, pero si llegase a pasar, aunque sea una reactivación económica, esa obra se tenga que detener. Y otra pregunta rapidísimo, si me lo permite. Usted mismo ha comentado y han dicho que se ve más movilidad en la ciudad y lo podemos apreciar. ¿Cuál es su llamado a esas tanto pequeñas como grandes empresas que, sin ser esenciales, ya sea por cuestión económica o porque piensan que ya el domingo ya se acabó todo, ya están abriendo sus puertas? O sea, ¿cómo hacerles entender que, como usted mismo ha dicho, pues el coronavirus sigue aquí y va a seguir aquí un buen rato con nosotros? Gracias. Gracias por sus preguntas. Sobre el Tren Maya como obra es igual que cualquier otra y los protocolos de seguridad sanitaria se implantan. Así ocurrió en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y así ocurrió y ha estado ocurriendo en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Desde el inicio quedaron asentadas como en parte del repertorio de las actividades esenciales y la condición es que cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria. En un momento dado, en cualquiera de estas obras o cualquier otra, donde se identificara un brote, se hacen las medidas de control del brote, que pueden incluir, si el brote está fuera de control, la suspensión temporal de actividades o pueden no necesitarse la suspensión temporal de actividades, depende de la magnitud de la epidemia localizada, el brote. ¿Qué llamado? El llamado, y les pido atenta y respetuosamente nos ayuden a difundirlo, es: la epidemia no se ha acabado. Nos queda muy claro que una proporción importante de la población está ya cansada, está sofocada por lo que implica este periodo anormal de la vida pública y de la vida privada también. Vivir confinados en el domicilio, seguramente en una convivencia muy estrecha con personas que, aunque sean parte de la familia, no se tenía la costumbre de estar todos los días, quizá a toda hora, con tanta proximidad, genera estrés, genera agotamiento, genera sentimientos diversos que a veces no son tan positivos para la convivencia cotidiana. Pero posiblemente más que eso está presente la necesidad. Hemos dicho una, otra, 100 veces, 120 veces, 200 veces, muchísimas veces, que es claro que en México una gran cantidad de la población vive al día, necesita tener el sustento diario, lo consigue día a día, porque vende un producto, porque ofrece un servicio, porque realiza una actividad concreta que se paga, no por un salario fijo, sino por una remuneración económica inmediata. Muchísima gente ha perdido sus empleos y esos empleos temporales son los que más afectados están, los empleos informales, como se le conocen en la economía. Entonces, nos parece entendible que a la menor perspectiva de la oportunidad de salir, las personas deseen hacerlo porque lo necesitan. Ahora, habiendo dicho eso, desde el punto de vista del control epidémico, y me dirijo ahora respetuosísimamente a la población, es muy importante mantener un poco más, resistir un poco más, en la medida de lo posible, no salir a la vía pública para evitar contagiar o ser contagiados. Y en ese sentido, lograr tener un mejor dominio de la epidemia a lo largo de las siguientes semanas, concretamente por lo menos hasta el 15 de junio, en donde anticipamos que varias de las curvas epidémicas, destacadamente la de la Ciudad de México y la zona metropolitana en el Valle de México, tendrán ya un declive, un descenso, una reducción sostenida que nos permita tener mayor probabilidad de que no se reactive la epidemia. Muchas gracias. Natalia Vitela. Gracias, buenas noches, doctor. Le quiero preguntar más bien pedir si puede detallar el cambio de color en el semáforo. ¿Cuáles son los parámetros que están considerando? Con mucho gusto. Los parámetros del semáforo son 4. Uno es la intensidad de la epidemia, que se manifiesta por la tendencia que tienen los casos. Cuando decimos tendencia de los casos es, o si hoy tenemos 10 casos, mañana 15, mañana 20, mañana 40, hay una tendencia ascendente, van subiendo el número de casos. O bien pueden tener una tendencia estable,
Hoy hay 25, mañana hay 26, mañana 24, pasado mañana 25. Aunque hay pequeñas variaciones, hay una tendencia estable. O bien hay un descenso, 40, 30, 20, 10, 2, 0. Hay un descenso. Entonces, ese es el parámetro número 1. El parámetro número 2 es la misma idea, cuál es la tendencia, pero de la hospitalización. Si la hospitalización va subiendo, está estable o va bajando. Este parámetro y el que diré a continuación son sumamente importantes porque expresan el reto que implica la epidemia sobre la capacidad del sistema de salud para atender a todas las personas que así lo necesiten, que así lo soliciten. El tercer parámetro es la capacidad, la ocupación absoluta de las unidades de salud tomadas en el conjunto de las entidades federativas. Son las tablas finales que presentamos todos los días desde que empezó la fase 3 de ocupación hospitalaria y se toman tanto de terapia intensiva como de camas generales y hay una ponderación, es decir, se toman con distinta representatividad, 60% las de camas generales, las de terapia intensiva y 40% las de camas generales. No le puedo poner un ejemplo específico porque incumpliría el compromiso que adquirimos precisamente de buena fe con la CONAGO de no hacer público el semáforo hasta que lo hayamos platicado. Pero el jueves tendremos eso y el viernes podemos hablar de un ejemplo trabajado. Ahora, el cuarto indicador es el porcentaje de positividad, que presentamos también aquí cada semana. Y este porcentaje de positividad es una representación indirecta de la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2. Empezarán a surgir distintas proporciones o distintos porcentajes de positividad en los distintos estados en la medida que vaya cambiando la intensidad de propagación del virus SARS-CoV-2 y que otros virus, otras causas de infección respiratoria que han seguido presentes en todo este tiempo predominen sobre el virus SARS-CoV-2, ¿no? Pero esta es la idea, en resumen, la idea del semáforo es representar de manera panorámica el acontecer epidémico, tanto en los casos comunitarios como en la ocupación hospitalaria, como en el fenómeno virológico. Todos los indicadores los conocen ustedes porque los ven todos los días. Aquí traemos es la misma información, sencillamente la analizamos. Y aquí aprovecho, antes de que se acabe la conferencia, porque nos queda un minuto, agradecer por un lado a CONACYT y a la doctora Álvarez Builla y a los grupos académicos, tanto de instituciones públicas de investigación y educación superior, como de los centros públicos CONACYT, porque todo este trabajo, este refinado y sofisticado análisis que nos llevó a diseñar el semáforo, después hacerlo simple y operativo respecto a la propuesta muy sofisticada que originalmente existía, fue gracias a ellas y a ellos. Y lo otro que no quiero olvidar decir, porque ayer se me pasó decir, es mi agradecimiento una y otra vez, no propio, no de los colegas, sino de todos quienes estamos involucrados en esto, y asumo que también de la población, al personal de salud. El personal de salud ha seguido trabajando intensísimamente con un sentido heroico, hombres y mujeres en cada rincón de los hospitales haciendo una labor muy específica, no solamente médicos y médicas o enfermeras y enfermeros que son los protagonistas más conocidos, el personal de radiología, el personal de laboratorio, todos. Y hace tiempo que no recordaba específicamente a el personal de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia, quienes junto con el IMSS, el ISSSTE, Pemex, SEDENA, CEMAR y las instituciones sociales y también los sistemas estatales de salud y los hospitales privados cumplen este papel tan importante para todas y todos nosotros. Muchas gracias, son las 20 horas en punto, aquí terminamos. Nos vemos mañana. Gracias.